Hola, ha llegado el momento de retomar nuestro análisis sobre el itinerario político de la izquierda con un prólogo y algunas preguntas. El prólogo plantea el siguiente problema. Para comprender a dónde se dirige la izquierda democrática de nuestro tiempo, es necesario proponer una relectura, una crítica y una actualización de las categorías clásicas de la izquierda. La izquierda inspira comportamientos y elecciones de vida orientados a incidir positivamente sobre la realidad. Representa una tradición político-cultural, un patrimonio de ideas relacionadas entre sí con la igualdad, la justicia, la libertad, la tolerancia, la solidaridad y los derechos de ciudadanía como un conjunto. La izquierda se encuentra comprometida en la rectificación progresiva de las desigualdades que la derecha concibe como naturales e inevitables. Ella encuentra en este principio de rectificación el eje central de su teoría del progreso y su crítica social. Y de aquí derivan algunas preguntas. ¿Qué es hoy la izquierda desde la perspectiva americana? ¿Está representada por la figura adusta del socialista Bernie Sanders? ¿O por el contrario, por el rostro inescrutable del demócrata Joe Biden? ¿O quizá por la cara juvenil del primer ministro de Canadá, el liberal de izquierda Justin Trudeau? ¿Y quién representa a la izquierda en Asia? ¿Estará quizá representada en la figura adusta del presidente ruso Vladimir Putin o en la del secretario general del Partido Comunista Chino Xi Jinping? ¿O quizá estará representada por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien además es fundador y presidente del Partido de la Justicia y el Desarrollo? ¿O quizá por el líder del Partido Popular y primer ministro de la India, Ram Nath Kovind? ¿Y quién representa hoy la izquierda en Europa? ¿El rostro pétreo de la socialdemócrata Angela Merkel, primera ministra de Alemania? ¿O el rostro juvenil del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien fue postulado por los liberal socialistas? ¿Quizá el Raúl Iniestro? ¿O quizá el rostro acompasado del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, quien ejerce el poder apoyado por los antiguos comunistas italianos? ¿O probablemente el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez? Y más aún, en América Latina, ¿quién representa a la izquierda? ¿Quizá el líder del Movimiento de Participación Popular y expresidente de Uruguay, José Mújica? ¿O quizá el centroizquierdista Alberto Fernández, presidente de Argentina? ¿O el líder del Partido Socialista Único de Venezuela y presidente de ese país, Nicolás Maduro? ¿Será acaso el líder del Movimiento al Socialismo y expresidente de Bolivia, Evo Morales? ¿O quizá el exguerrillero y actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega? Y finalmente, para hacer la cosa más tensa, en México, ¿quién representa a la izquierda? ¿El Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿El Partido de la Revolución Democrática? ¿El Partido Morena? ¿El Partido del Trabajo? ¿El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas? ¿O quizá en el extremo López Obrador? Para responder a estas preguntas, utilicemos la siguiente metáfora. En la cabecera del lecho donde yace el enfermo, los médicos equivocan diagnósticos, terapias y medicamentos. La izquierda se encuentra enferma y resulta necesario curarla de una grave enfermedad llamada aislamiento social, que es producida por una pérdida del rumbo político e ideológico en las sociedades de nuestro tiempo. Los médicos revisan al enfermo, olvidan declarar que el verdadero virus que lo afecta se esconde en un mecanismo profundo de su psicología política que pone en cuestión su relación con el mundo, con la historia y con la vida cotidiana de las personas. Mientras que las generaciones más adultas vieron sus sueños revolucionarios ahogarse en el naufragio de un sistema político caracterizado por partidos sin espíritu de acción y sin proyecto, es decir, sin alternativas, las generaciones más jóvenes han encontrado al final del camino solo un gran vacío ético y moral. Haciendo un símil, se puede afirmar que la izquierda en este momento es como un moderno rascacielos, pero que no tiene accesos, ni agua, ni electricidad.
Su ejército de lectores se encuentra desconcertado y afectado por una profunda crisis de identidad. A la izquierda ideologizada, fantasiosa e inquieta de los últimos decenios del siglo pasado, le siguió una izquierda demasiado pragmática, alejada cada vez más de los fines que la inspiraron en sus inicios. De aquí la urgencia de lo que Boaventura de Sousa Santos denomina una izquierda reflexiva. Por ello es que la medicina que el enfermo requiere con urgencia es una inyección de autocrítica que deriva del reconocimiento de que actualmente la izquierda se encuentra gravemente enferma, mostrando síntomas de postración. La autocrítica de la izquierda es importante porque ocasionalmente se formulan algunas reflexiones que son más bien fruto de remordimientos que de convicciones y que se encuentran determinadas por las necias nostalgias que marcan decisivamente una cultura política que no logra caminar con los tiempos que corren. Facciosa, fragmentada e inconcluyente, la izquierda parece marcada por un profundo sentimiento de derrota y además angustiada por el complejo de haberlo perdido todo frente a sus adversarios históricos. Sin embargo, observamos una izquierda que está reaccionando frente a las radicales transformaciones que caracterizan el orden mundial contemporáneo. Los viejos ideales socialistas y comunistas han cedido el paso a nuevos ideales, marcados por la globalización del individualismo posesivo y del neoliberalismo financiero que junto con el mercado reinan soberanos alrededor del planeta. Pero lo más peligroso para el enfermo es que esos ideales se encuentran bajo asedio por otra enfermedad mucho más peligrosa que está representada por el populismo. La pugna permanente entre el palacio y la plaza, entre el gobierno y los ciudadanos, proyecta un vicio mental que condiciona, idéntico y obsesivo, tanto el tiempo de las certidumbres como el de las herejías. Por eso, para entender la dimensión de la nueva izquierda que interesa proponer y que México necesita con urgencia, es necesario proceder a realizar una evaluación ética de la política. En un escenario dominado por la política espectáculo, por la simulación, por el abandono de los principios y por el extremo pragmatismo de los partidos, es necesario urgentemente establecer puntos de distinción estratégica frente al creciente desencanto ciudadano. La llamada crisis del comunismo histórico impuso transformaciones en la identidad de la izquierda, por lo que la autocrítica que es necesaria parte de los siguientes postulados. En primer lugar, lo único que tenemos claro hoy en día es aquello que no es la izquierda. No es de izquierda la planificación económica y social centralizada y burocratizada. Tampoco es de izquierda la abolición del mercado y de la propiedad privada. No es de izquierda la colectivización y la supresión de las libertades individuales. La izquierda no puede representar un proyecto global y totalizante de la persona y de la sociedad, y mucho menos si tal proyecto se fundamenta en una minoría ilustrada o en una vanguardia revolucionaria, como se decía en el pasado. Pero sobre todo, la izquierda hoy no representa la cultura del viejo mundo político. Lo que sí está en crisis en la izquierda son sus intentos por realizar un sistema económico alternativo al capitalismo, sus intentos por impulsar un experimento político autoritario alrededor del planeta, el famoso denominado socialismo realmente existente. Su pasión por un tipo de política ideológica que ofrecía el reino de los valores, toda la igualdad, toda la libertad y toda la fraternidad para los individuos que habitan el planeta. Una utopía que, como vimos en los segmentos anteriores, terminó en un rotundo fracaso. También es importante destacar que no se puede olvidar el intento de esta versión de la izquierda por suprimir al mercado, lo que significa suprimir una de las condiciones de la democracia. La izquierda, por lo tanto, necesita aprender una gran lección histórica, que el fracaso del socialismo realmente existente, o como se puede
decir también del comunismo histórico en cuanto movimiento mundial surgido de la Revolución Rusa y como un proyecto de emancipación de los pobres y los oprimidos, se expresa en dos sentidos. De un lado, como un régimen político que canceló las libertades públicas y privadas de las personas, y por el otro, como una ideología autorreferencial de la transformación radical de una sociedad considerada opresiva e injusta. En este escenario, la izquierda debe enfrentar grandes paradojas. Los pueblos que se rebelaron contra los regímenes del socialismo realmente existente en diferentes momentos de la historia durante el siglo XIX, XX e incluso a principios del siglo XXI y en distintos países del planeta, chinos, rusos, checos, albaneses, ucranianos, etc., lo han hecho exigiendo el reconocimiento de los derechos de libertad que constituyen paradójicamente los presupuestos de la democracia, es decir, las libertades sin las cuales no puede existir la democracia, que son la libertad personal, la libertad de prensa y opinión, la libertad de reunión, la libertad de asociación. Aquí me gustaría recordar que cuando en 1989 se dio esa revuelta juvenil y estudiantil que ocupó la plaza de Tiananmen en la ciudad de Beijing, pues muchos miraron consternados cómo era posible que un sistema cerrado, dirigido por un partido comunista y esencialmente autoritario, permitiera esa reunión masiva de los jóvenes. Y cuando uno se preguntaba, ¿qué es lo que estos jóvenes reclaman? ¿Es acaso que están pidiendo la desaparición del Partido Comunista Chino? No. ¿Es que acaso están pidiendo un esquema de liberalización profunda de la política que acabe con los equilibrios tradicionales? Tampoco. ¿Qué era entonces lo que estos jóvenes pedían en esa plaza icónica llamada de Tiananmen, donde además reposan los restos del gran líder chino Mao Zedong? Pues ellos, paradójicamente, pedían exactamente aquellas libertades que caracterizan a la democracia. Pedían libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad para oponerse a políticas definidas desde el comité central del partido y que afectaban a toda la sociedad y frente a las cuales no tenían alternativa. Todos sabemos que esa gloriosa manifestación de la plaza de Tiananmen de 1989 terminó ahogada en sangre por el ejército chino y que muchos de los disidentes que dirigieron a ese movimiento en aquel entonces, pues terminaron en prisión, en el exilio y en algunos casos fueron condenados a muerte. Por eso es que es muy importante defender nuestras libertades, esas libertades que vemos cotidianamente en el sistema democrático y que no valoramos hasta que las perdemos. Por otro lado, Norberto Bobbio nos recuerda que el socialismo realmente existente no puso fin a las necesidades y a la sed de justicia. La democracia, nos recuerda, ganó el desafío contra el comunismo, pero quedaron algunas preguntas muy importantes en el ambiente. ¿Con cuáles medios? Y sobre todo, ¿con cuáles ideales? Esa democracia de carne y hueso que conocemos y que vemos y que a veces sufrimos todos los días, se dispone a enfrentar los grandes problemas de ausencia de libertad y de reclamo de igualdad a partir de los cuales nació ese ideal comunista. Y más aún, ¿serán capaces las democracias de nuestro tiempo, aquellas que gobiernan a los países más ricos del planeta, resolver los problemas que el comunismo histórico no logró resolver? El socialismo realmente existente fracasó, pero los problemas de injusticia social y de límites a las libertades ciudadanas aún persisten. En este panorama, entonces, hay una serie de preguntas que reclaman respuestas. 1. ¿Por qué entró en crisis la más grande utopía política de la historia? Desde luego, si excluimos a las utopías religiosas. 2. ¿Cómo logró fascinar por lo menos durante un siglo a filósofos, escritores, poetas e intelectuales? 3.
¿Cómo fue posible que empujara a la acción violenta a enteras masas de desheredados y a personas de alto valor moral que llegaron incluso al sacrificio de su propia vida? ¿Cómo fueron construidas esas profundas convicciones que permitieron a estas personas enfrentar prisiones, exilios, campos de concentración y de exterminio? ¿Cómo se logró llevar a la práctica el esfuerzo por construir una sociedad superior, toda vez que ninguna sociedad ideal descrita por los filósofos de la antigüedad se había propuesto como un modelo a seguir? Por ejemplo, la República de Platón era un modelo ideal destinado a existir, como decía Sócrates, solamente en los discursos. La izquierda heredó de la vieja izquierda comunista su pasión sincera por un mundo dividido. De un lado, separado en compartimientos políticos, sociales, culturales y humanos, y del otro, en un esquema de división en bloques mentales, caracterizados por el dogmatismo de nuevo y de viejo cuño, estableciendo una concepción política fundada en la contraposición permanente entre grupos y fuerzas irreconciliables. Sin embargo, las certidumbres abandonadas no fueron sustituidas por la duda democrática, sino por el rencor y las recriminaciones políticas. En este contexto, ¿es posible hablar de una izquierda del futuro? Y si esto es así, ¿puede seguir identificada con el proyecto socialista y con el principal sujeto social de ese proyecto, que era la clase obrera? ¿Es posible identificar un núcleo de valores, de ideas, de principios intelectuales y de objetivos históricos que representen a la izquierda? Y en consecuencia, ¿qué cosa representa hoy el programa democrático de la izquierda? De acuerdo con Giovanni Sartori, el gran politólogo florentino, las democracias se encuentran sin enemigos externos y hoy sus principales enemigos se desarrollan al interior de la democracia, por lo que las nuevas amenazas que enfrenta son la intolerancia de una supuesta izquierda que perdió sus utopías y que actualmente solo produce posturas maximalistas y moralizantes, el populismo o la muerte de la democracia a manos del pueblo sabio es otra gran amenaza para la sociedad democrática. Las posturas demagógicas y las retóricas que promueven una democracia plebiscitaria también lo son. Los reclamos de una igualdad que cancela la libertad no pueden ser de izquierda, y sobre todo la predominancia del Homo videns sobre el Homo sapiens, es decir, de la imagen de la política espectáculo por encima de la razón política. Por lo tanto, el futuro de la izquierda se relaciona estrechamente con la evolución de los sistemas representativos, con el funcionamiento del gobierno y con el sentido de la acción pública en la vida social. Crece la esperanza de hacer avanzar a una nueva izquierda como proyección representativa de la sociedad civil. Se trata, en síntesis, de restituir el cetro al príncipe, es decir, de recuperar el nexo indisoluble existente entre los ciudadanos y sus expresiones organizativas. Frente a la globalización, la reconversión tecnológica, la flexibilización del trabajo, la caída de las fronteras nacionales, la ruptura de las fronteras políticas y culturales que son características en los últimos tiempos, encontramos que se ha modificado todo el panorama conceptual y por lo tanto aquello que en un momento parecía innovador o revolucionario actualmente aparece como conservador y como defensor de un orden social y político establecido, mientras que aquellas posiciones rígidas, conservadoras e inamovibles se presentan paradójicamente como proclives al cambio. El siglo XXI
no está esperando a la izquierda y el tiempo avanza implacable. Existen una infinidad de temáticas que inciden en la vida pública de nuestros países y que exigen respuestas concretas, frente a las cuales la izquierda muchas veces se encuentra paralizada y en otros casos en grave retraso respecto a la elaboración de estrategias y políticas públicas alternativas. O la izquierda será capaz de reinventar su acción política, superando su sentimiento de parálisis, división y en ocasiones de vergüenza de sí misma que la han atrapado, o se encontrará muy pronto formando parte del viejo mundo. Esto, paradójicamente, en un momento en donde el futuro proyecta nuevos desafíos a las libertades y al progreso social. La izquierda siempre ha sido universalista, capaz de agrupar el patrimonio de ideas, principios y valores que caracterizan a los sistemas democráticos. Actualmente muchos piensan que este siglo revolucionario ha concluido. Sin embargo, aquellas ideas que dieron vida a la izquierda todavía son muy actuales, aunque deben ser repensadas desde su raíz, en sus contenidos y en sus relaciones recíprocas. Concluimos pues este segmento señalando que el patrimonio ideal de la izquierda debe considerar al ciudadano en el concreto malestar de su existencia cotidiana, por lo que el área de los derechos civiles debe constituir su nueva frontera, en donde las categorías libertad política e inclusión social representen el metro de medida de la civilización humana en los años que vendrán. Ser de izquierda quiere decir paz, no sufrir miseria, tener trabajo, cultura y libertad para todo el mundo. Jorge Amado. El privilegio de los países históricamente rezagados está en poder asimilarse las cosas por sí mismos. León Trotsky. El surgimiento de una nueva casta hereditaria de los pobres es la más peligrosa regresión en curso. Domenico Lo Zurdo. El poder es como un violín, se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Eduardo Galeano. La justicia es constancia de perpetua voluntad. Bernardino de Siena. Al inicio de este programa afirmamos que actualmente la definición del concepto de izquierda es un terreno en disputa donde abundan las interpretaciones que por definición siempre tienden a excluir o a limitar el universo político. Por ello es que algunos autores todavía hoy consideran que ser de izquierda es sobre todo una noción cultural o una expresión ideológica o incluso algo muy diferente a una praxis política. Pero ello no es así. Actualmente, la tesis de una izquierda democrática representa una concepción de la justicia social y al mismo tiempo una modalidad de intervención en la política sustentada en la defensa del Estado de Derecho. Hemos dicho que lo que ha fracasado es una concepción de la izquierda tradicional que impulsaba la realización de un sistema económico alternativo al capitalismo y fundado en un sistema político autoritario. Recordemos que la democracia es un sistema político, un conjunto de instituciones y de reglas del juego para tomar decisiones de carácter vinculante que involucran al conjunto de la sociedad, pero que también es, al mismo tiempo, un sistema de valores, de principios y de acciones que tienen que ver con la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, la fraternidad y la predisposición siempre democrática para resolver las controversias de una manera pacífica. Sin embargo, y pese a todas las deficiencias y críticas que se puedan formular al modelo democrático, debemos constatar que es el único que ha demostrado capacidad para abrir caminos
e instancias a través de las cuales los grupos, los individuos o las asociaciones que existen en las sociedades complejas pueden de alguna manera participar en la toma de decisiones. Por el contrario, el socialismo realmente existente representó una idea poco democrática que actualmente resulta inviable. Más bien, este sistema encarnó el símbolo clave de la realización política de un tipo específico de izquierda de carácter autoritario. El paradigma central de su proyecto social y político se caracterizó por sus fuertes convicciones ideológicas, casi religiosas, y además por exaltar la idea del pueblo, que no del ciudadano, como un sujeto esencialmente revolucionario. Hoy, la izquierda tiene necesidad de un nuevo vocabulario, literalmente de palabras nuevas y de nuevas ideas. En una palabra, requiere de un nuevo léxico para la política democrática. No porque se quiera restringir el campo de las ideas de la izquierda a ciertas temáticas tradicionales, sino por el contrario, porque es necesario nuevamente identificar el núcleo fuerte de esta tradición democrática de izquierda. Este núcleo de valores de la izquierda democrática se articula en torno de dos categorías políticas que debemos tener en consideración: los derechos y el pluralismo. Los derechos nos llevan a la siguiente reflexión. Una cosa es un derecho y otra muy distinta es la promesa de un derecho hacia el futuro. Una cosa es un derecho actual, otra muy diferente, un derecho en potencia. Una cosa es tener un derecho reconocido y protegido y otra muy diferente es tener un derecho que debe ser. La izquierda debe recordar que nació y se desarrolló ya sea como la proyección del ciudadano o como la representación política de los ciudadanos. Y por ello es que la palabra ciudadanía hace referencia al derecho que rige al conjunto de integrantes de una comunidad de individuos libres que viven al amparo de una ley común, y del otro a una forma de membresía política. La ciudadanía, por lo tanto, otorga al miembro de una comunidad política un estatus particular. Para la izquierda esto es importante porque todos aquellos que poseen este estatus son iguales respecto a los derechos y las obligaciones que emanan de la voluntad general. La noción de ciudadanía representa la división entre la comunidad política premoderna y la comunidad democrática de mujeres y de hombres libres. Sobre la base del reconocimiento de los derechos ciudadanos es que nacen las distinciones políticas de la modernidad, entre derecha e izquierda, entre conservación y progreso, entre defensa del statu quo y entre la transformación radical de lo realmente existente. Por su parte, el pluralismo plantea algunos problemas, y es que un fantasma desde hace tiempo ha obsesionado y paralizado a la izquierda tradicional, y ese fantasma se llama unidad. Esta obsesión es tan intensa que representa a la vez su mito constitutivo. Ha llegado el momento de liberarse de esta obsesión, poniendo en discusión ese mito originario. Históricamente, el discurso unitario ha aparecido puntualmente después de cada decisión que ha sufrido esta expresión política e ideológica. La unidad elevada a prejuicio ha sido fuente de parálisis, de prácticas inadecuadas y de pragmatismos extremos basados solo en un elemental cálculo político. El viejo lema de la izquierda unida jamás será vencida ha demostrado reiteradamente sus limitaciones. La unidad ha sido solo instrumental y a ella se han subordinado sus proyectos y programas. El mito de la unidad por encima de todo ha impedido el desarrollo de la diversidad y de la pluralidad al interior de la izquierda. Una izquierda democrática es muy importante en nuestros días, no cabe la menor duda, sobre todo porque es la expresión organizativa y representativa de millones de ciudadanos de todos los orígenes, culturas y valores que desean consolidar una sociedad abierta y pluralista. Quizás sin desearlo, la dinámica de nuestra transición política
llevó a que en México desaparecieran las diferencias de fondo entre gobiernos conservadores y gobiernos progresistas. Se olvidó que desde que el mundo es mundo, siempre existirán quienes buscan limitar las arbitrariedades que la selección natural produce en la vida. Democracia solía ser una palabra del pueblo, una palabra crítica y revolucionaria. Nos la han robado quienes iban a gobernar al pueblo para añadir legitimidad a su gobierno. Quizá ha llegado la hora de recuperarla, de devolverle su poder crítico y radical. La democracia no lo es todo, pero sí es algo muy importante. Por ello es que urge una renovación democrática de la política cuyo portador sea la izquierda moderna, nueva y democrática. Y en estos tiempos de oscuridad, donde el populismo al parecer reina soberano, la conformación de una identidad democrática y pluralista sigue siendo una tarea pendiente para una izquierda que debe mirar hacia el futuro. Los demócratas de izquierda simbolizan la construcción de una alternativa de futuro, así como una victoria contra el extremismo, el sectarismo y el mesianismo. Esta nueva izquierda debe reconocer que la única unidad posible en la democracia pluralista es la que se formula en torno a los proyectos y los programas. Para ello, la izquierda debe salir de la parálisis intelectual en que se encuentra y asumir el problema estructural de su vocación liberal y democrática, al que se suma la lucha siempre presente entre renovación y conservación, entre apertura y cerrazón, que es decir, entre futuro y pasado. Resulta urgente, por lo tanto, imaginar una izquierda no dogmática y reformista para impulsar aquellas transformaciones vinculadas con las expectativas ciudadanas de más y mejor democracia. Antes se decía que las posiciones de centro eran políticamente más redituables que los extremos, tanto de izquierda como de derecha, y siguiendo esta lógica resultó que la política se desnaturalizó, prevaleciendo los intereses y la disciplina de partido sobre las demandas ciudadanas. Hoy, la izquierda debe someter a una profunda crítica el modelo de partido que ha construido y proyectar el papel que está llamada a desempeñar en nuestro proceso de transformaciones políticas. La izquierda debe avanzar sobre el plano de la confiabilidad democrática y la credibilidad como fuerza de gobierno. La reconstrucción cultural y política de la izquierda mexicana debe partir del reconocimiento de que no existe política y ciertamente no puede existir una política de izquierda sin ideas y sin propuestas. México tiene una activa sociedad civil que identifica en un Estado atrasado a su principal enemigo y que ve en los partidos instancias para la lucha por el poder. Todo esto ha cambiado en el país, menos el Estado y los partidos. En este contexto, el Partido de la Izquierda Democrática debe responder al reclamo ciudadano de impulsar una democracia exigente y de calidad para México. Que los avances del pasado se vean amenazados por las fuerzas tradicionalistas de derecha es un fenómeno de todos los tiempos. Friedrich August Bonhoeffer. Del fanatismo a la barbarie existe solo un paso. Diderot. La derecha defiende los intereses de los privilegiados y la izquierda de los desamparados. Mario Bunge. El ser de derecha, como el ser de izquierda, supone siempre expulsar del alma la mitad de lo que hay que sentir. José Antonio Primo de Rivera. La derecha elige el pasado porque prefiere a los muertos y al mundo quieto. Eduardo Galeano. El error de la dictadura fue torturar y no matar. Jair Bolsonaro.
Sin idealismo, la política se reduce a una forma de contabilidad social, y esto es algo que un conservador puede tolerar muy bien. Tony Judt. Un hombre hambriento es un hombre enojado. James Joyce. Pues bien, concluimos esta parte haciendo un breve acercamiento a la derecha, a su historia y a sus ideas. Pero antes de iniciar, intentemos una definición de la derecha. Con el término derecha se designa generalmente a un conjunto de ideas y de comportamientos respecto del orden establecido, propugnado por el concepto de orden. La derecha es representativa de una posición conservadora que busca imponer el statu quo a individuos, grupos, partidos y gobiernos que apoyan dicha tendencia. Aunque no existe una definición unívoca de la derecha, es posible identificar sus principios, que son los siguientes. En primer lugar, el individualismo y contra el colectivismo. En segundo lugar, la idea del confesionalismo, que se contrapone al laicismo. Después, el tema de la propiedad privada, que se contrapondrá al tema de la propiedad pública. Enfatiza la derecha también la idea del tradicionalismo y contra la práctica del reformismo, y finalmente expresa una actitud conservadora que se contrapone a la idea del progresismo. En el lenguaje político, la derecha representa aquel segmento del espectro político que sostiene que determinados órdenes sociales y estructuras políticas son deseables y que las jerarquías sociales son inevitables según dicta la naturaleza humana, la tradición y el derecho natural. En efecto, las jerarquías implican una organización social y política por categorías o grados de importancia entre diversas personas, como cuando hablamos de jerarquía eclesiástica o jerarquía militar. El jerarca es la persona que ocupa el más alto cargo en una organización que sea estructurada en niveles, grados y clases. Por lo tanto, la derecha, en términos generales, considera que las jerarquías y la jerarquización de la sociedad son, en la vida social, una consecuencia natural e inevitable que deriva de las diferencias en la personalidad de los individuos que integran una determinada colectividad humana. En la vida económica, las jerarquías son un producto derivado de la libre competencia en el mercado. Y finalmente, en la vida política, la jerarquía representa un producto que deriva de las necesidades impuestas por el mantenimiento del orden político. Diversos pensadores han estudiado esta jerarquización social, como el italiano Vilfredo Pareto, quien propuso el estudio de las élites en la economía, la sociedad y la cultura, o Gaetano Mosca y su famosa teoría de la clase política, en donde un grupo dirigente minoritario es el que siempre tiene las riendas del poder, y uno más es el autor Robert Michels, quien llevó a cabo importantes estudios sobre la organización de masas y el partido político moderno, para quien decir organización quería decir oligarquía. Y entonces, para analizar esto, los invito a que hagamos un recorrido por la historia de la derecha. La derecha tiene sus orígenes históricos e intelectuales en la Edad Media, sobre todo en las concepciones absolutistas, ideológicas, teológicas y teocráticas que caracterizaron a este período, hegemonizado por la cultura y la política eclesiástica. Por ello, muchas veces se considera que la derecha representa una tendencia del poder eclesiástico para sacar a la religión de su ámbito privado y para invadir el ámbito de la sociedad civil y el Estado.
En los siglos posteriores, lo que sería la derecha se manifiesta también de manera especial como una respuesta en contra de la época moderna y sobre todo en contra de la Ilustración y sus ideas racionalistas, además en contra de la creciente tendencia a la laicización del Estado y de la sociedad, así como de las costumbres y de la mentalidad moderna. Las ideas de la derecha han resistido el paso de los siglos. Se encuentran en el conservadurismo británico, por ejemplo, con el escritor y filósofo Edmund Burke, quien es considerado el padre del conservadurismo inglés, o Benjamin Disraeli, quien también fue fundador de la llamada democracia Tory, al llevar los principios tradicionales del conservadurismo a las masas. Así como con el historiador y crítico social Thomas Carlyle, de quien se dice que Adolf Hitler murió en su búnker con un libro de este historiador británico en sus manos, que era la biografía del emperador Federico de Prusia. Y también observamos en el conservadurismo alemán con el importante sociólogo Ferdinand Tönnies, el escritor creador del espíritu alemán Thomas Mann, el pensador e historiador Jacob Burckhardt, el jurista y politólogo Carl Schmitt, el novelista e historiador Ernest Junger y el filósofo de la política Leo Strauss. Lo mismo se puede decir del pensamiento conservador español con intelectuales como Juan Donoso Cortés, Jorge Santayana y José Ortega y Gasset, quienes fueron exponentes del pensamiento antiliberal, antimoderno y antidemocrático, así como del conservadurismo contrarrevolucionario italiano con Vincenzo Cuoco, Giovanni Papini, Leo Longanesi e Indro Montanelli. Sin embargo, un punto de quiebre muy importante lo encontramos durante la Revolución Francesa, cuando la derecha se expresa como una fuerza ideológica y política. En primer lugar, ideológica, porque el pensamiento conservador francés cuenta con importantes autores, como el teórico de la política Joseph de Maistre, quien es considerado el máximo representante del pensamiento contrarrevolucionario, o el aristócrata y diplomático fundador del movimiento del romanticismo, François-René de Chateaubriand, o el muy conocido filósofo y sociólogo Georges Simmel, o el principal exponente del humanismo cristiano, que fue Jacques Maritain. Y en segundo lugar, política, porque se inaugura durante la Revolución Francesa una nueva geometría política. Recordemos que el Parlamento francés se dividió entre quienes se manifestaban a favor del orden establecido y que se sentaban a la derecha del presidente de la Asamblea. Y por el contrario, quienes se manifestaban por la modificación radical del viejo sistema de relaciones económicas, políticas y sociales, quienes ocupaban los asientos de la izquierda. Y aquí nace, como ya hemos explicado, la distinción política entre derecha e izquierda. De esta manera y de manera simbólica, el universo político se escindió entre derecha e izquierda en una votación que es muy célebre y que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1789 en la Asamblea Nacional Constituyente, surgida de la Revolución Francesa, en la cual se discutía la propuesta de un artículo de la nueva Constitución en la que se establecía el veto absoluto del rey a las leyes aprobadas por la futura Asamblea Legislativa. Los diputados que estaban a favor de la propuesta, que suponía el mantenimiento de hecho del poder absoluto del monarca, se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea. Los que estaban en contra y defendían que el rey solo tuviera derecho a un veto limitado, colocando la soberanía popular por encima de la autoridad real, se situaron a la izquierda. De esta manera, el término derecha quedó asociado a aquellas opciones políticas que se oponen a los cambios económicos, sociales y políticos. Y entre 1789, que inició la Revolución Francesa, y 1848, cuando estallaron muchas revoluciones en Europa, aparecieron en la escena política de este continente las matrices y los núcleos de formación de una variedad muy extensa de derechas posibles.
De esta forma, el estudioso del Estado moderno, el sociólogo Carlo Galli, en su obra ¿Por qué ahora todavía derecha e izquierda?, publicada por la casa editorial El Mulino, formula al menos las siguientes hipótesis sobre la formación de la derecha durante este periodo histórico. En primer lugar, nos dice los contrarrevolucionarios católicos con sus intelectuales, el teórico de la política, el mencionado Joseph de Maistre, el exponente del pensamiento católico Luis de Bonald y el revolucionario exaltado y conservador Félicité de Lamennais. Este polo derechista sostenía el enraizamiento de la política en valores que la precedían a la revolución, como la tradición, la religión o la naturaleza. Después encontramos a la derecha orleanista, que según el profesor Galli también es conservadora, pero al mismo tiempo protocapitalista y promotora de la iniciativa individual, capaz de producir riqueza mientras selecciona a los vencedores y a los vencidos, a los adaptados y a los inadaptados, de acuerdo con las leyes objetivas del mercado. Su más relevante intelectual fue François Guizot, ministro de Educación Pública en 1848. Recordemos que el ministro Guizot propugnó por la expansión de la educación pública en Francia. También encontramos como desarrollo y reacción al ciclo de eventos revolucionarios de 1848 a otra derecha, el bonapartismo, representado por Napoleón III, con su comando político desde lo alto, el jefe plebiscitario que organiza el entero cuerpo político de la nación con medios extralegales e incluso extrainstitucionales. Esta es la derecha que Karl Marx, en su obra El 18 Brumario, observa manifestarse como una constante de la política burguesa, que por miedo de la fuerza creciente del proletariado puede renunciar a las mismas formas políticas, liberales, parlamentarias y democráticas. En esta tipología ideal de la derecha que nos ofrece el profesor Carlo Galli, tampoco puede faltar el principal representante de su versión radical, el filósofo italiano Julius Evola, quien también fue un importante integrante de la revolución conservadora. A él se le ha descrito como un intelectual fascista, un tradicionalista radical, un antiigualitario y antiliberal, además un antidemocrático y antipopular, así como el principal ideólogo del neofascismo. Otra vertiente histórica de la derecha ha tomado en consideración a la religión para distinguirse de la izquierda, que la excluye de su análisis y de su praxis. Es el caso del conservadurismo teorizado por Karl Mannheim en su obra Nacimiento y Desarrollo del Pensamiento Conservador, en cuanto a un conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones y posiciones de derecha que se sustentan en las tradiciones, defendiendo en lo social los valores familiares y religiosos. El conservadurismo es un modelo mental que es enseñado de manera individual o colectiva, con base en las enseñanzas o experiencias adquiridas en las diferentes etapas de la vida de los seres humanos y con el objetivo de moldear los hábitos de las personas conforme a las creencias del conservadurismo de una determinada sociedad del mundo. Por ello, es que el significado del concepto derecha varía según las sociedades, según las épocas históricas y de acuerdo con los sistemas políticos e ideológicos. Tradicionalmente, en la ciencia política, se habla de 5 tipos de derecha como concepción y modalidad de la política. El primero es una derecha reaccionaria, que es ultraconservadora, de origen teológico y fundamentalista. En segundo lugar, se identifica una derecha radical, que es violenta y extremista, de origen pragmático y basada en el cálculo político. Un tercer ámbito sería la derecha extrema o ultraderecha, que es mesiánica y fanática y de un origen casi exclusivamente ideológico.
Le sigue una derecha moderada que es nacionalista, populista y autárquica de origen moralista. Y finalmente, en quinto lugar, la nueva derecha, que es tecnocrática, globalizada y de origen neoliberal. De acuerdo con el sociólogo inglés Anthony Giddens, en su obra Más allá de la derecha y de la izquierda, las nuevas vías del radicalismo político, una de sus explicaciones del ascenso de la ultraderecha en Europa, Asia, África y también América Latina en los últimos años, es precisamente el fracaso de los gobiernos socialdemócratas y de los partidarios del estado de bienestar para la disminución de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza. Conviene agregar también que los partidos de derecha son muy variados y que incluyen no solo a conservadores, sino también a demócratas cristianos, liberales clásicos y otras posiciones del espectro político de la derecha. No obstante, también aquí se observan algunas distinciones ideológicas que es necesario analizar brevemente. Cuando hablamos de distinciones ideológicas, es necesario recordar que la izquierda tiende al igualitarismo, mientras que las derechas tienden a conservar o aumentar las desigualdades presentes en las sociedades. Norberto Bobbio, en su obra Izquierda y Derecha, razones y significados de una distinción política, nos recuerda que izquierda y derecha son dos términos de una diada que se rigen indisociablemente el uno con el otro. Y donde no hay derecha, ya no hay izquierda y viceversa. Dicho de otro modo, existe una derecha en cuanto existe una izquierda, y existe una izquierda en tanto y cuanto existe una derecha. Por ello, si todo es izquierdas, ya no hay derecha, y recíprocamente, si todo es derecha, ya no hay izquierda. El término derecha, en consecuencia, ha sido asociado a la conservación del statu quo. Es un calificativo reservado comúnmente a los conservadores, a los defensores del orden establecido y como persistencia del sistema político en su conjunto. Por lo mismo, es también un concepto que ha variado según las tradiciones y el tipo de sociedad y de poder que se han defendido a lo largo de la historia. Incluso, muchas de las posiciones políticas que ahora consideramos de derecha fueron de izquierda en otro momento. El ejemplo clásico para Europa, al que han recurrido muchos autores, incluido Karl Marx, fue el liberalismo y la lucha de la burguesía contra el absolutismo y los obstáculos del antiguo régimen que impedían su desarrollo. Así también, la burguesía fue, en un momento dado, una clase revolucionaria que luego se transformó en conservadora. El liberalismo, como ideología de un sector de la naciente burguesía europea, fue también considerado progresista y de izquierda, por comparación con quienes veían en él un peligro para las tradiciones, los prejuicios y las formas de vida que defendían la Iglesia Católica y la mayor parte de la nobleza y los terratenientes, es decir, quienes gozaban de privilegios a costa de la sumisión, la pobreza y la ignorancia de los demás. Pero además encontramos otros elementos que ayudan a precisar esta distinción política que representa a la derecha, como el concepto de dominación. De acuerdo con el profesor Octavio Rodríguez Araujo, en su obra Derechas y ultraderechas en el mundo, la dominación genera desigualdad en la medida en que unos dominan y otros son dominados, por lo que quienes defienden las formas de dominación que perpetúan o aumentan las desigualdades asumen posiciones de derecha. Por lo tanto, sostiene el profesor, la derecha como teoría y praxis política no es una expresión para nada monolítica. El término derecha no solo podría asociarse a los conservadores, sino también a los reaccionarios, es decir, a quienes han intentado regresar el reloj de la historia a tiempos y situaciones previas, como por ejemplo a quienes después de la restauración constitucional de la monarquía borbónica quisieron regresar a la monarquía absoluta anterior a la Revolución Francesa.
Esta distinción política también se proyectó al pensamiento filosófico, por ejemplo, con la muerte del filósofo alemán Guillermo Federico Hegel, que dio vida a dos escuelas de interpretación teórico y filosófica, denominadas de un lado la derecha hegeliana, que tomaba en consideración a la religión para distinguirse de su contraparte, que era la izquierda hegeliana, que la excluía del análisis de la realidad. La derecha hegeliana se puede considerar como la escolástica del hegelianismo, es decir, como la utilización de la razón hegeliana, o sea, de la sistemática de la especulación de Hegel para una justificación de las verdades religiosas. Otra perspectiva, esta vez asociada a la globalización económica y financiera, nos la ofrece el teórico de la política Marco Rebelli en su obra Las dos derechas, donde distingue por un lado una derecha populista y plebiscitaria y por el otro una derecha tecnocrática y elitista. Son dos derechas en conflicto entre ellas sobre los medios a adoptar, pero unificadas en el fin común de ofrecer un campo institucional adecuado para el salto de paradigma productivo y social que significa pasar del fordismo al post-fordismo, que es, de acuerdo con Marco Rebel, una transición actualmente en curso. Lo mismo sucede con el sociólogo francés Pierre-André Taguieff, quien en su obra Sobre la nueva derecha configura la posibilidad del desarrollo de una nueva derecha a partir del pensamiento de Alain de Benoist sobre el llamado realismo biológico, la crítica del igualitarismo y el rechazo al ideal cosmopolita. Recordemos que Benoist es conocido porque inició una revisión radical del entero aparato doctrinario de la derecha tradicional en sus vertientes de anticomunismo, militarismo, liberalismo económico, así como de conservadurismo moral y católico. Y para comprender mejor esta diversidad de enfoques e interpretaciones, analicemos algunas ideas y concepciones de la derecha. Para darnos una idea de los componentes del pensamiento de derecha, realizaremos a continuación una reflexión sobre los mecanismos psíquicos y metafísicos que la caracterizan. Existen muchas investigaciones psicológicas sobre el tema de las orientaciones políticas de derecha en relación con la dimensión ideológico-liberal conservadora y su impacto en la estructura de la personalidad de los sujetos. El punto de referencia más importante de esos estudios quizá es la obra colectiva compilada por el filósofo alemán Theodor Adorno, que lleva por título La personalidad autoritaria. Y en esta obra analizan las convicciones políticas, económicas y sociales de un tipo ideal de individuo autoritario que representa al mismo tiempo un modelo amplio y coherente de las tendencias profundas de la personalidad conservadora. Nos dicen los autores, la personalidad autoritaria proyecta una voluntad de poder sobre los demás, como un rasgo neurótico centralizado que surge como un agresivo exceso de compensación por los intentos de contrarrestar el miedo a los sentimientos de inferioridad e insignificancia. La personalidad autoritaria tiene la característica de poseer un superego estricto que controla a su vez a un ego más débil, incapaz de hacer frente a sus fuertes impulsos, y estos conflictos acaban provocando inseguridad personal, lo que conlleva a ceñirse a las normas impuestas desde el exterior y por lo tanto a la sumisión a las autoridades que imponen esas normas, es decir, a la sumisión autoritaria. Ante estas inseguridades, el individuo desarrolla mecanismos de defensa que proyecta sobre los colectivos inferiores mediante una intolerancia basada en creencias conservadoras y estereotipadas. Por lo tanto, el individuo crea una visión cínica de la humanidad, estableciendo una dependencia de la fuerza y de la destructividad, así como de la agresión autoritaria.
Los estudios alertan sobre la aparición de una nueva especie antropológica que ha sido denominada el tipo humano autoritario, que combina las ideas y la experiencia de la sociedad industrializada con creencias irracionales, lo que produce actitudes intolerantes como la xenofobia, el racismo, la discriminación y la exclusión social, entre muchos otros comportamientos. Esta personalidad, que es típica de la derecha política y social, también se caracteriza por una forma de pensar muy determinada y rígida, es decir, estereotipada, con abundancia de prejuicios, actitudes propias del conservadurismo y comportamientos intolerantes y agresivos. La personalidad autoritaria es un nuevo tipo de personalidad que hace referencia al individuo potencialmente fascista, que es fácilmente influenciable por las ideologías antidemocráticas. La sumisión a la autoridad que postula la derecha y el deseo de un líder fuerte, así como la subordinación del individuo al Estado, se presentan como aspectos característicos de distintos credos políticos y de otras expresiones autoritarias y extremadamente conservadoras. La derecha, por lo tanto, está predispuesta a condenar a las personas por falta de rigidez moral y en realidad tiene la necesidad de encontrar en ellos atributos inmorales, sean estos objetivos o no. Y es así como si dijera: yo no soy malo ni merezco el castigo, él sí. Por ello, el individuo autoritario tiende a proyectar sus impulsos reprimidos sobre otras personas en quienes hace recaer sus propias culpas. La personalidad autoritaria, que es típica de los actores políticos de la derecha, siempre intenta crear una institucionalidad de la obediencia incondicional al poder, sin importar lo que este poder exija. Es la famosa lealtad ciega que reclaman algunos políticos de nuestro tiempo. La personalidad de la derecha autoritaria permanentemente confluye con otras ideologías, como sucede con el mesianismo político que veremos a continuación. De un lado, los que tienen todo: dinero, honores, cargos. Del otro, los que nada poseen. A la derecha la digestión, a la izquierda el apetito. Victorien Sardou. La derecha se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías. Eduardo Galeano. La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular. Edmond Thiudier. La derecha se encuentra disuelta en la izquierda. Es lo mismo con otro nombre. Gustavo Bueno. El reparto de las riquezas es lo que diferencia a la derecha de la izquierda. José Mujica. El dinero define al hombre. Aristodamo. El orden no es una presión impuesta a la sociedad, sino un equilibrio instaurado desde adentro. Ortega y Gasset. La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Louis Dumour. El mesianismo político es una expresión del autoritarismo.
La característica de novedad es que actualmente la lógica mesiánica, como característica de la derecha, reaparece con fuerza en contextos distintos a los espacios típicamente religiosos que la vieron nacer. El mesianismo político representa un modelo de práctica política de la derecha basado en la movilización social de un segmento policlasista que incluye también a sectores de menores recursos económicos. Y quien mejor ha estudiado este fenómeno es el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el maestro Jacob Talmon, quien en su obra Mesianismo Político señala que este fenómeno necesita siempre de un profeta infalible que da vida a una retórica inflamable, a grotescas fantasías y extrañas asociaciones de ideas e ideologías muchas veces contrapuestas entre sí. Esto es así porque el mesianismo político comparte las mismas expectativas de aquellos sistemas preconcebidos y exclusivistas que lo abrazan todo y que se creen representantes de los mejores, de los intereses verdaderos, de la voluntad genuina y de la auténtica libertad del individuo. El mesianismo político de derecha ha florecido como el mayor de los proyectos utópicos que pretende ofrecer una solución definitiva, coherente y completa a los problemas creados por los defectos de la sociedad. Es uno de los intentos más temerarios para establecer un sistema del fin lógico, según el cual es posible reconciliar la innovación revolucionaria con supuestas leyes deterministas de la evolución. Para esta derecha, el fin lógico representa la posibilidad de integrar una sociedad absolutamente perfecta. Pero estas esperanzas no se limitan solo a la teoría o a la promesa profética, sino que alcanzan también a grandes grupos de personas. Desde esta perspectiva, el mesianismo es un evangelio de reforma social, que recibe al movimiento triunfante como la oportunidad de iniciar la gran obra de la reconstrucción total. Por ello, tiene razón la feminista Simone de Beauvoir cuando en su obra El pensamiento político de la derecha reflexiona sobre las estrategias que ha desarrollado históricamente la burguesía para sistematizar un pensamiento político de derecha que actúa desde el miedo, porque se sabe al borde de la catástrofe. La mística que expresa la derecha abarca un gran número de intereses, esperanzas, tendencias y deseos que van desde el nacionalismo extremo hasta la pobreza franciscana y desde el militarismo a la tecnocracia neoliberal. El mesianismo, por lo tanto, no es un simple motín contra ciertos males, sino que representa un levantamiento contra el mal mismo, que no puede terminar hasta que el mal de males, representado por la existencia de enemigos imaginarios o concretos, sea totalmente desterrado y sustituido por una justicia armónica. En los muchos ejemplos históricos del mesianismo político que han existido, aparece constantemente la tesis de que el derecho y el deber de mantener un estado de rebelión no se halla en ninguna autorización explícita, sino en la naturaleza misma de las cosas, es decir, en la existencia del mal. Y por lo tanto, los sacerdotes de la nueva religión mesiánica consideran que ellos no se encuentran sometidos a las leyes y a las instituciones terrenales existentes. Como representantes de la posteridad y ejecutores de la verdadera voluntad del pueblo, consideran que solo debían obediencia a otra ley, la ley de la historia, así con mayúscula. Finalmente, este tipo de mesianismo político de derecha se identifica con la marcha inalterable hacia un desenlace preestablecido que tiene tres características. La primera, el papel decisivo de la vanguardia de los iluminados en la materialización de los ideales. La segunda, en la identificación espontánea del individuo con los principios y programas fundamentales que llevarán a la desaparición de todo tipo de conflicto,
abriendo la posibilidad para, en tercer lugar, la imposición de una nueva moralidad social y política. Por ello, la personalidad de derecha representa un comportamiento político y al mismo tiempo un modelo de conducta y una mentalidad típica de la psicología de los sistemas conservadores del pasado y del presente.